De sátiras y de zapatos, de ciudades y de campos, de lo divino y de lo humano, de revelaciones e iluminaciones después de las sombras más oscuras y más humanas, de Rusia y del universo, de niños y de caballos, de la música o de la falta de ella. De todo esto y más, con Dostoyevsky y Tolstoy haciéndole al cuento y al relato, quiero hablarte en este video. Yo personalmente leí los cuentos de Dostoyevsky, los cuentos completos, en la edición donde la doctora Bela Martinova hizo las notas, la traducción y el prólogo. En ese prólogo, ella nos comenta que en los cuentos de Dostoyevsky están presentes aspectos prácticamente desconocidos de este mismo autor, como es el humor, su fina ironía, el sarcasmo, de frente a todo lo que está presente en sus novelas como la tragedia, el drama, y que hasta hoy sigue siendo lo principal de Dostoyevsky en el mundo. Pero yo personalmente nunca hubiera podido imaginar entonces que el mismo ser humano que escribió una novela tan problemática y recorrida como Crimen y Castigo iba a darme El niño de la manita, un cuento tan breve como intenso, un cuento que muy fácilmente podría competir y ganar el premio al mejor y más conmovedor cuento de Navidad. Tampoco hubiese podido imaginar que Dostoyevsky nos regalaría una sátira tan ácida como lo es El cocodrilo, donde un lagarto se traga a un burócrata y contra todo pronóstico el burócrata sobrevive adentro del estómago de la bestia. Y a favor del absurdo más burlón y divertido, el burócrata devorado piensa en esto, cómo mejorará su reputación, porque se ha convertido en ese instante en el único funcionario en toda Rusia que trabaja en esas condiciones tan extravagantes y estrafalarias como lo son las entrañas de un cocodrilo. ¿Quién pensaría en Dostoyevsky como el creador de Las noches blancas, en las que el soñador más soñador de toda Rusia conoce a una chica que sufre de mal de amores y que él, el protagonista, la buscará escuchar y consolar, y de la que se terminará enamorando irremediablemente, con todas las contradicciones que cargan todos los corazones románticos habidos y por haber en la historia? Y también es increíble para mí que haya existido el Dostoyevsky que escribió El sueño de un hombre ridículo, una historia de un hombre que desde pequeño ha sufrido bullying, y él piensa ya en el suicidio, porque siendo adulto ya no le encuentra sentido a la vida, y que justo la noche que se supone iba a suicidarse, se queda dormido tras semanas de no hacerlo, y vemos lo que sueña. Soñamos con él el viaje astral que lo lleva hasta otra tierra, que está libre de pecado. En el sueño del hombre ridículo, él terminará corrompiendo ese paraíso de la otra tierra, donde la armonía con mayúscula y el amor con mayúscula reinaban por sobre todos los seres vivos. Cuando despierta de ese sueño, la vida del protagonista ha cambiado para siempre. Ese sueño le termina dando sentido a su existencia. Ese sueño le arranca todas las tendencias suicidas. Ese sueño le revela la verdad por la cual debe dedicarse a vivir su vida. Y esa verdad es la práctica del amor hacia el prójimo, sin importar que vivamos en una tierra, nuestra tierra, llena de tantas imperfecciones y tantos fracasos. Después de haber leído sus cuentos, confirmo, con muchísimo gusto, con harto gusto, que Bela Martinova no mintió en su prólogo cuando apuntaba que Dostoyevsky como cuentista es muy diferente al Dostoyevsky de las novelas. El Dostoyevsky que le hace al cuento, lo hace divertido, lo hace tierno, lo hace fantástico, lo hace con burla, y también lo hace denunciando lo que no le gusta. Por otro lado, yo leí los relatos de Lev Tolstoy en la edición que Víctor Gallego se encargó de seleccionar, preparar y traducir. En la introducción, Gallego recupera unas palabras que ya el viejo Dostoyevsky le confesó a Máximo Gorki. Los héroes son mentiras, invenciones. No hay más que personas, seres humanos. Eso es todo. Esas palabras de Tolstoy fueron para él mismo una especie de guía. Esas palabras cada vez tuvieron más y más peso, no solo en su actitud de frente a la vida, sino también en lo que buscaba conmover al contarte las historias que sus relatos enmarcan.
Así es como los relatos de Tolstói, para mí al menos, pueden verse entonces como boletos para la rifa, que es ponerte a reflexionar sobre lo que en la vida es lo correcto y sobre lo que es lo incorrecto. Verse como boletos que te venden para entrar al espectáculo, que es distinguir entre lo que es lo divino y lo que es lo humano. Pueden verse también, entonces, como boletos para contrastar las virtudes de frente a los defectos de las personas. Tolstói realmente quiere que te preguntes qué hubieras hecho tú de tener puestos los zapatos de los seres de sus relatos. En Tres Muertes, por ejemplo, vas a ponerte en los zapatos de una mujer adinerada que desea viajar desde Rusia hasta Italia para que los vientos del Mediterráneo le curen la enfermedad que carga en los pulmones. En ese mismo relato también vas a ponerte las botas del joven cochero que le promete a un viejo enfermo conseguir una lápida para su tumba a cambio de que el viejo le regale sus botas nuevas que allí tiene arrumbadas y que no ha podido estrenar por estar enfermo. Y en este mismo relato tendrás también los pies de madera del árbol que sacrifica su vida para convertirse en una cruz que adornará una humilde tumba. En Hostomel, por ejemplo, calzarás las herraduras del caballo castrado y viejo que les cuenta la historia de su vida a todos los demás caballos y yeguas del establo. Les cuenta su historia de cómo perdió el cariño de su madre, de cómo fue su primer amor, de cómo fue castrado y de los efectos que tuvo en él este procedimiento. De cómo fue además también un caballo prácticamente de la realeza y de cómo ha terminado allí con ellas y ellos, en medio de ese establo, y verás también la suerte que corre después de haber recorrido tanto y por tanto tiempo este caballo. En Los Tres Eremitas, por ejemplo, verás cómo vale más predicar con el ejemplo. Vale más predicar con el ejemplo que pasártela alardeando con palabras que eres una buena persona, porque verás que vivir de la manera más justa está al alcance de todos y de todas si se actúa de manera justa por convicción propia y no por ser algo obligatorio, y que esto mismo aplicará para quien quiera que seas. Lo mismo da si eres un sacerdote que visita muchos pueblos y ciudades, o si eres un ermitaño que vive en una isla alejado del bullicio y de la falsa sociedad. En el rey asirio Asarjadón, por ejemplo, también, te pondrás las sandalias de un rey de la Biblia que descubre que en el fondo él mismo es su propio enemigo, al que recientemente ha por fin capturado. Descubrirás, como él también lo hace, que lo que nos define no es el poder o los abusos de la autoridad, sino el poder ponernos en las sandalias de los demás, incluso hasta en las de quienes vemos como nuestros peores enemigos. En Buda vas a tener calzado de príncipe y descubrirás que en el mundo existen cosas como la vejez, la enfermedad y la muerte. El shock de ese triple descubrimiento te llevará a descubrir también que el exceso del deseo individual es el principio del sufrimiento humano y que si te liberas del yo, a través de la meditación, sucederá el nirvana, ese estado libre de sufrimiento, ese estado parecido a una vela que existe consagrada en apagarse. En pocas palabras, Tolstói con sus relatos te ha montado una exhibición de zapatos, botas, sandalias y hasta herraduras y pies de madera, que puedes ponerte tú mismo, tú misma, para caminar y recorrer con ellos los campos de la ética y de la moral, que son campos tan universales como rusos. Hay momentos, hay cuentos, hay relatos donde Dostoyevsky y Tolstói se parecen. Por ejemplo, en el tema de que algo desde adentro perturba, desestabiliza, trastoca a sus protagonistas. Un corazón débil de Dostoyevsky, Las memorias de un loco de Tolstói, son un ejemplo de esto. En Un corazón débil de Dostoyevsky presenciamos el quiebre que tiene un joven burócrata que recientemente le ha propuesto matrimonio a su novia. Este joven colapsará en este cuento porque algo desde sus adentros lo atormenta, lo disminuye, lo deja sin fuerzas.
Ese algo interno le impedirá terminar sus papeleos, lo trastornará al punto de volver una especie de sonámbulo, y no quedará más remedio que identificarlo como un ser humano de débil corazón, cosa que lo lleva finalmente a perderlo todo, incluida también la razón. Esta historia de desmoronamiento personal la atestiguamos en compañía del mejor amigo, burócrata y roomie del protagonista. Por otro lado, en Las memorias de un loco de Tolstoy, escuchamos el relato directo del protagonista. En este monólogo, él nos cuenta que gozaba de una buena vida, pero algo desde sus adentros, una voz, una sensación, un súbito entrometimiento, le ha hecho ir perdiéndolo todo. Y también resulta que no tiene remedio, por más que lo busca y lo busca. Lo único que le queda es reconocerse a él mismo como un loco que solo puede dedicarse a redactar sus propias memorias. Hay momentos, hay cuentos, hay relatos donde Dostoyevsky y Tolstoy no se parecen. Por ejemplo, la música puede ser clave y atmósfera de la narración en Tolstoy, como en el relato titulado de las memorias del príncipe de Leonov, Lucerna. También en Albert y en las canciones de la aldea. Mientras que para Dostoyevsky la música brilla por su ausencia en sus cuentos. Por ejemplo, otro tema, los niños pueden ser clave y mirada en las historias de Dostoyevsky, como en el cuento El árbol de Navidad de una boda, en El pequeño héroe y en El niño de la manita. Mientras que en Tolstoy, los niños apenas y salen en escena en sus relatos. Otro ejemplo más de diferencias, la cuestión del pecado. La cuestión del pecado para Tolstoy es algo totalmente encarnado y encarnizado, porque varios de esos personajes tienen la sexualidad como motivo de sufrimiento profundísimo. En Tolstoy, las tentaciones sexuales son motivo de verdaderos martirios, escarmientos y hasta de crímenes, como sucede en el relato El padre Sergio o en el otro llamado El diablo. En cambio, en los cuentos de Dostoyevsky, el pecado carnal se limita a puros sonrojamientos y algunos chistes o referencias infantiles, como en el cuento El árbol de Navidad de una boda o en El pequeño héroe. Lo que Dostoyevsky sí te deja sentir, por otro lado, es la cuestión del pecado original, es decir, la angustia o culpa que puede atravesarnos por el simple hecho de existir y de estar viviendo en este mundo tan enrevesado, tan duro. Pero ese tema es en definitiva otro asunto. No siempre podemos tener las ideas claras. A veces los conceptos se nos confunden y nos traspasan. Por ejemplo, la avaricia y la ambición pueden ser tan diferentes como complementarias. Una manera de distinguirlas y al mismo tiempo entremezclarlas sería haciendo una lectura doble. Por un lado, de Dostoyevsky leeríamos El señor Proharchin y por otro, de Tolstoy leeríamos Cuánta tierra necesita un hombre. La avaricia, por un lado, en el cuento de Dostoyevsky, convierte al viejo Proharchin en poco más que un duende enquistado en el tesoro que guarda recelosamente y que pareciera que incluso muerto lo seguirá resguardando fanáticamente, enloquecidamente. Por otro lado, la ambición arroja al protagonista de Cuánta tierra necesita un hombre de Tolstoy a intentar abarcar más de lo que puede apretar. Y en ese fracaso se descubrirá que la única cantidad de terreno que realmente necesitaba eran los metros donde iría su tumba. Pasando ahora a hablar de cómo yo sentí la lectura de las historias cortas de cada uno de estos escritores, puedo distinguir entre ellos como distingo entre las inyecciones y las idas al teatro o al cine. Me explico. A mí Dostoyevsky me metió sus burlas, sus sátiras, sus cosas conmovedoras, me metió en la piel de sus personajes y me hizo sentir lo que sentían y experimentaban ellos. En pocas palabras, Dostoyevsky me inyectó sus cuentos. En cambio, Tolstoy fue para mí como ir al cine o como ir al teatro. El centro de espectáculos Tolstoy es un lugar donde las representaciones suceden
sobre el escenario o aparecen a cuadro, como ustedes prefieran imaginarlo, pero siempre de manera minuciosa y siempre teniendo cuidado de darte todo para que tú saques tus propias conclusiones y enseñanzas. Tolstói en este sentido me metió en simulaciones que pusieron a prueba mis reflejos éticos y morales, simulaciones que me permiten evaluar mi propia perspectiva de frente a los dilemas que pueden suceder entre las personas que buscan codearse con las virtudes, pero que también son personas arrebatadas por sus pasiones, por los pecados y por múltiples obsesiones y complejos que todos y todas tenemos. Entonces, como primera conclusión, ¿qué me deja Dostoyevski con sus cuentos? Diría que me deja sus calles, sus puentes, sus habitaciones, sus edificios de gente humilde con sentires palpitantes, sus paseos de niños perdidos y pobres, y también sus jardines donde otros niños más privilegiados descubren que existe el amor y el sacrificio. Dostoyevski con sus cuentos me deja con muchas ganas de denunciar lo que no me gusta del mundo. También me deja con ganas de burlarme de las cosas absurdas que se dan en las reuniones laborales y en las salidas a los parques, a las plazas, a las ferias y a los zoológicos. Dostoyevski, en breve, me deja con la claridad de sentir los pensamientos con el corazón y con la humildad de pensar los sentimientos con la imaginación. Entonces, como segunda conclusión, ¿qué me deja Tolstói con sus relatos? Diría que me deja sus campos, sus viajes, sus personas adineradas y sus personas trabajadoras que igualmente tienen ambiciones y que buscan, sin buscar, las verdades del mundo y las verdades también del cielo. De los relatos de Tolstói me quedo con sus seres humanos que impregnan de divinidad y virtud los lugares donde se hacen buenas acciones. Me quedo con sus ermitaños que viven como santos en sus islas que son tan humanas. Me quedo con sus príncipes que buscan conocer los secretos de la vida y que descubren que en realidad lo que hace vivir a los seres humanos es el amor. El amor que se consagra predicando con el ejemplo, trabajando honestamente y a pesar de todo, permitiéndonos apoyarnos los unos a los otros. Esta sería mi comparativa entre los cuentos y relatos de Dostoyevski y los de Tolstói. Yo te invito a que dejes tu comentario. Te pregunto ahora, es tu turno. ¿Ya conocías que Dostoyevski y Tolstói también practicaron la literatura más breve y no solo las novelas larguísimas que les conocemos principalmente? ¿Te animarías a leerlos próximamente? En cualquier caso, déjalo en la caja de comentarios, dale like, suscríbete. Esto es Más o Menos Literatura y nos seguimos viendo en un próximo video. Bye.